Josué, el milagroso día en que el sol se detuvo, un impactante plan divino para la redención. En el tercer año de Joaquín, mientras la tierra de Israel yacía expectante bajo el peso de la conquista prometida, la figura valiente de Josué, líder del pueblo elegido, emergía con un ardor divino que desafiaba la oscuridad que se cernía sobre su destino. La muerte de Moisés había abierto una brecha en el corazón de la nación, pero el espíritu inquebrantable de Josué ardía como una antorcha en la oscuridad. El eco del cumplimiento de promesas antiguas resonaba en su ser, y su llamado era claro: llevar a su pueblo a la tierra prometida. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre mientras los rumores de una rebelión se esparcían como fuego. Los 5 poderosos reyes amorreos, unidos por el odio, se acercaban con intenciones de exterminar al pueblo de Israel. La ansiedad abrazó a cada israelita mientras la sombra de la derrota amenazaba con envolver su fe. Clamor y miedo se entrelazaban, pero la mirada firme de Josué se dirigía al cielo, buscando la guía de Yahvé. «Permíteme, oh Señor, ser tu instrumento», clamaba con fervor. En ese momento, la tierra temblaba a medida que la batalla se preparaba al amanecer. Las huestes de Israel se alinearon, armados no solo con espadas, sino con la promesa de victoria que resonaba en sus corazones. La proclamación de fe de Josué reverberó en la comunidad, mientras se disponían a luchar por su derecho a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. La lucha comenzó con violencia. Los gritos de los guerreros vibraban como el sonido de un tambor de guerra, y el polvo se levantó al chocar las espadas. Pero detrás de cada golpe, en cada embestida, el verdadero enfrentamiento era más que físico, era espiritual. La vida de una nación pendía de un hilo, y el poder de Dios era su única esperanza. Oh, cómo resonaban las palabras de Josué en el corazón de su pueblo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la victoria parecía lejana. El sudor y la sangre marcaban el campo de batalla, y la desconfianza empezaba a deslizarse entre los israelitas. Fue en ese angustiante momento que, con una fe tan audaz como ardiente, Josué alzó su voz hacia el cielo. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y sucedió lo insólito, lo sobrenatural. El mundo se detuvo en el balance de la fe de un hombre. El sol se paró en su cenit y la luna se mantuvo firme. En medio de la batalla continuada, el pueblo de Dios encontró renovada fuerza. El día se extendió, y con cada segundo, los israelitas se levantaron en un clamor de victoria. La intervención divina demostró que la fidelidad del Señor no conoce límites. Todo el firmamento atestiguó la grandeza de Yahvé, y el eco de aquel milagro se grabó en la historia sagrada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Josué se postró en el suelo, tejiendo una oración ferviente para que el pueblo no olvidara jamás la fidelidad del Señor. Señor, deja que este acto quede grabado en nuestros corazones. Cada vez que miremos a estos reyes, recordaremos que tú puedes detener el sol y doblegar la soberanía del enemigo, y que cada batalla que libramos es un testimonio de tu gran poder. Los días siguientes trajeron nueva quietud, y el sentido de seguridad llenó el aire. Sin embargo, el eco del pasado aún resonaba en las mentes de los israelitas. La victoria no debía ser motivo de orgullo, sino un recordatorio de que la verdadera fuerza residía en su obediencia a Yahvé. Pero en los confines del horizonte, el murmullo de la guerra nunca cesó. Nuevos enemigos acechaban, y Josué, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros, buscaba entender el próximo paso del plan divino.
Al caer la noche, entre la quietud del campamento iluminado por las estrellas, se subió al monte en un acto de búsqueda. «Oh Señor», clamó, con la voz desgarrada, «hazme saber lo que debe venir. La conquista no puede ser solo una cuestión de poder. ¿Cuál es el secreto de tu pueblo? Mientras miro hacia la tierra, mi corazón anhela saber tu propósito y tu cielo». De repente, una brisa suave sopló, y una respuesta resonó en lo más profundo de su ser. «Te revelaré el camino, y a través de ti una promesa será cumplida». En ese momento, una nube de brillo llenó su visión, revelándole que la travesía de Israel había de continuar hacia lo desconocido, pero siempre bajo la guía del Altísimo. Así, con el amanecer del nuevo día, una conciencia renovada guiaría a Josué hacia adelante, sabiendo que el plan soberano de Dios abarcaba mucho más allá de la batalla. La historia de redención, que había comenzado desde la esclavitud, comenzaba a desenredarse como un hilo luminoso que llevaría a la nación hacia un destino que solo el Señor había preparado. Mientras la bruma matinal comenzaba a disiparse, Josué descendió del monte, su espíritu lleno de la certeza otorgada por la revelación divina. Sin embargo, en su pecho aún latía la preocupación por la fuerza de los enemigos que les rodeaban. Las tribus de Canaán, aunando sus fuerzas, se preparaban para un asalto que podría poner en riesgo la reciente victoria de Israel. Convocó a los ancianos y príncipes, y, mientras se reunían, la atmósfera se tornó densa. El rostro de cada líder mostraba preocupación y una severa determinación. «Hermanos míos», comenzó Josué con voz firme, «el Señor nos ha entregado esta tierra, pero debemos ser vigilantes, pues el enemigo no descansará». Uno de los ancianos, llamado Caleb, se puso de pie y dijo: «Mi corazón aún arde por las promesas que el Señor nos ha dado. Debemos avanzar con fe. En lugar de temer a nuestros enemigos, recordemos las maravillas que Él ha hecho entre nosotros. Su poder y nuestra obediencia son más que suficientes». Josué asintió, sintiendo el fervor de Caleb encender el ímpetu en su propio corazón. «Así será», respondió, «pero debemos establecer planes con astucia. Encomendaré a cada tribu un área para asegurarla. Así, creando divisiones, los enemigos tendrán dificultad en organizarse para atacarnos». Los hombres de guerra, llenos de ardor, dieron su consentimiento. Mientras discutían los detalles estratégicos, una agitación en el aire provocó que miraran hacia el norte. Un polvo oscuro ascendía al horizonte, señal de que los enemigos se movilizaban. Los rumores habían tomado vida, la guerra se acercaba. Aquella noche, mientras el pueblo descansaba en el campamento, una inquietud martillaba en el corazón de Josué. En su cama luchaba con pensamientos sobre el futuro y la confianza en el plano divino que había sido revelado. Clamó una vez más al Señor: «Si tú eres mi guía, oh Dios, ilumina el camino. Muéstrame cómo debemos enfrentar lo que se avecina. La tierra que prometiste es nuestra, y no quiero dudar». Entonces el cielo sobre él se impregnó de una luz misteriosa. Una figura resplandeciente, que parecía surgir de la propia esencia de la gloria de Dios, se presentó ante él. «Josué, siervo del Altísimo, escucha. Debes prepararte, porque un conflicto monumental está en el horizonte. Pero no temas, con tu obediencia te daré victorias asombrosas. Las naciones se someterán a ti, y tu pueblo recordará este día como la señal de mi poder». Apesadumbrado, Josué se dio cuenta de la magnitud del desafío al que se enfrentaban. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo preparar a mi pueblo para lo que está por venir? La figura iluminada respondió con claridad: «Reúne a tus guerreros, pues el tiempo de la acción se aproxima, y en la batalla verás la mano del Señor afirmándose sobre ti.
Recuerda siempre que cada victoria que consigas será un testimonio de mi grandeza. Con esta última advertencia, la figura se desvaneció, dejándolo solo en su tienda, con el eco de la voz aún resonando en su corazón. La señal era clara. No era solo un líder militar, sino un instrumento divino en manos de su Creador. A la mañana siguiente, reunió a su gente. «Israelitas», exclamó con voz potente, «ha llegado el momento de levantarnos. Preparémonos para la batalla, porque el Señor está con nosotros. Cada paso que damos es un paso en fidelidad a su promesa. La tierra que fluye leche y miel nos pertenece, y con cada victoria daremos gloria a su nombre». Mientras el pueblo se armaba con fe renovada, Josué recordó la promesa del Altísimo. Un plan soberano empezaba a desplegarse ante sus ojos, un relato de redención que aún estaba por escribirse, mientras un nuevo enemigo se acercaba, y con él un desafío que revelaría la profundidad de la fe en la nación de Israel. Las palabras del Señor quemaban en su corazón. «Pronto veréis mi gloria, prepárate para lo milagroso». Con el alba asomando en el horizonte, el pueblo de Israel, en el corazón del campamento, se encontraba entre el fervor y la expectación. Josué estaba ante ellos, su mirada firme y decidida. «Hoy avanzaremos contra nuestros enemigos», proclamó, «porque el Señor de los ejércitos, que nos ha guiado, nos entregará la victoria». Las tribus, dispuestas en orden, sintieron el aire electrificado con la urgencia del momento. Los hombres afilaron sus espadas y ajustaron sus escudos, mientras las mujeres oraban fervientemente, levantando sus corazones al cielo. Las palabras de Caleb resonaron en ellos, recordándoles la grandeza de lo que Dios había hecho en el pasado. Mientras marchaban hacia el norte, el sonido del clamor de los guerreros de Israel era un eco poderoso que llenaba el aire. Pero un viento de tensión soplaba del otro lado. Los reyes de Canaán estaban reunidos, conspirando, sus corazones cargados de odio y rencor. En medio de su asamblea se escuchó el lamento de uno de sus príncipes, quien dijo: «Estos hebreos se han vuelto más fuertes. Necesitamos unir todas nuestras fuerzas, de lo contrario, su Dios los conquistará». Josué, en la vanguardia de su ejército, sintió que cada paso resonaba con el poder de la promesa divina. A medida que se acercaban a la ciudad de Gabaón, captó una sensación inquietante en su espíritu. Alzó su voz a lo alto: «Oh Señor, haz que tu mano se extienda sobre nosotros hoy. No permitas que nuestros enemigos prevalezcan, porque tú luchas con nosotros». Entonces sucedió algo sorprendente. Mientras Israel se preparaba para el inminente enfrentamiento, el cielo, una vez despejado, comenzó a oscurecerse como si fuera cubierto por un manto. Las nubes se arremolinaron y un trueno distante retumbó, llenando a los guerreros de una mezcla de asombro y temor. Pero Josué, recordando la promesa divina que le fue dada, se mantuvo firme. El momento llegó. Las tropas de Canaán se lanzaron contra ellos con ferocidad. Las lanzas volaron y los escudos se chocaron, pero Israel combatía con una furia alimentada por la fe. Pues, en medio de la contienda, Josué alzó su voz a Dios: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». El aire se detuvo, y para asombro de todos los presentes, el sol se mantuvo erguido y la luna quedó inmóvil. El tiempo pareció congelarse, como un testimonio poderoso del poder de Dios sobre la creación. Los guerreros de Israel, fortalecidos por este milagro, cargaron hacia adelante, sintiendo la gloria del Señor manifestarse. «Hoy es un día en que el Señor ha escuchado a su siervo», resonó la voz de Josué sobre el campo de batalla. El enemigo, ahora abrumado y confundido, comenzó a retroceder, y para el asombro de toda la tierra, los cielos y la tierra se unían con la voluntad divina.
La batalla continuó con un fervor renovado, empujando a los cananeos hacia la derrota. Las victorias fueron abundantes, y los nombres de Dios y de Israel resonaron en el aire, mientras aquellos que antes estaban paralizados por el temor, ahora eran llenos de valentía y fuerza. Al final del día, cuando la victoria fue finalmente sellada, un nuevo sentimiento embargó a Josué y su pueblo. No era solo la victoria sobre los enemigos, sino un crecimiento profundo en su relación con Dios. Hemos visto su poder en acción, dijo a su gente. Este día será recordado no solo por nuestras conquistas, sino por la revelación de su gloria sobre nosotros. Mientras se alejaban del campo de batalla, una voz interior susurró a Josué: «Esto es solo el comienzo. Confía en mi plan, porque aún hay más para ser revelado en la historia de este pueblo». Así, la historia de la redención aún estaba en movimiento, una promesa de lo que estaba por venir, un susurro que invitaba a la esperanza. Las sombras de la victoria se alzaban sobre el pueblo de Israel, y mientras el eco de la batalla aún resonaba en sus corazones, Josué sintió que una profunda revelación lo tocaba. «El Señor ha hecho maravillas entre nosotros», reflexionó, dirigiéndose a la multitud que aún celebraba con júbilo. «Hoy hemos visto con nuestros propios ojos cómo el cielo se ha unido a nuestra causa, y en cada victorioso embate la mano de Dios nos guiaba». Pero mientras la alegría inundaba el campamento, un inquietante susurro se apoderó de su mente. ¿Qué habrá más allá de esta victoria? Esa noche, mientras los hombres de Israel se reunían en torno al fuego, Josué se apartó, buscando un lugar solitario donde pudiera hablar con el Señor. La luna, aún prisionera en su mandato divino de aquel día extraordinario, brillaba intensamente. «Oh Dios de mis padres, escucha mi súplica», clamó Josué, su voz atravesando la inmensa oscuridad. «Dime lo que has preparado para nosotros. ¿Cuál es tu querer ahora, después de haber visto tuyas proezas?» La respuesta llegó como un murmullo del viento que pasaba por los olmos. Fue entonces que el Espíritu del Señor descendió sobre él, y la visión se abrió ante sus ojos. Josué vio un camino frente a él, uno lleno de retos, donde no solo combatirían contra hombres, sino contra los sutiles enemigos de la fe y la desconfianza. Se vislumbraban ciudades fortificadas, gigantes en la tierra prometida, y sobre todo, un llamado a la obediencia inquebrantable. Sintiendo el quebranto en su corazón, la voz del Señor resonó: «Prepárate, Josué. Este triunfo, hoy, aunque grande, es solo un peldaño en un vasto propósito que estoy tejiendo para mi pueblo. Las pruebas que enfrentarás no solo son para la conquista de la tierra, sino para transformar a esta nación en un testimonio de mi fidelidad». Esa revelación envió un escalofrío por su ser, pues entendió que cada victoria era preludio de una mayor batalla espiritual. Las victorias pasadas no habían de ser el fin, sino un paso hacia la obra sublime que Dios anhelaba realizar. ¿Sería el pueblo capaz de mantenerse firme ante el verdadero desafío? Esa mañana, cuando el sol salió de su lecho, Josué reunió a los ancianos de Israel y les compartió su visión. «Hermanos, hemos sido testigos de la grandeza del Señor, pero el camino aún no termina. Hay ciudades que tomar, tierras que conquistar, y corazones que deben ser rendidos ante nuestro Dios. Debemos afianzarnos en su palabra y seguir adelante con valentía». Los ancianos lo miraron con una mezcla de temor y determinación, comprendiendo que el reto venidero era uno de fe tanto como de guerra. El eco de la victoria del día anterior aún vibraba en el aire, pero los ecos de lo que se avecinaba comenzaban a resonar con igual intensidad. Mientras Israel se preparaba para la siguiente etapa de su travesía, una sombra se cernía sobre los habitantes de Canaán. Los reyes, abrumados por la derrota, urdieron un plan desesperado. La oscuridad se acercaba y la lucha sería más allá de una guerra física, sería una batalla por el alma de una nación.
Así, mientras el pueblo de Israel se levantaba, la palpitante voz de Dios les recordaba que la verdadera victoria no es solo conquistar la tierra, sino comprender el vasto plan divino que se estaba revelando en sus corazones. La historia de la salvación, en que Dios se comprometió a estar con ellos en cada paso, estaba aún en movimiento, un susurro que les indicaba que lo inimaginable aún estaba por llegar. Josué se despertó antes del alba, una inquietante sensación ardiendo en su pecho. Recordando la revelación del Señor, reunió a su ejército, un grupo de hombres fortalecidos en su fe, pero ahora también impregnados de una tremenda responsabilidad. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil y que cada decisión se ajustaría bajo el escrutinio de la gloria y la soberanía de Dios. «¡Hombres de Israel!», exclamó con voz firme mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte. «El tiempo de la batalla se acerca. Enfrentaremos no solo a nuestros enemigos, sino también las dudas y temores que puedan acechar nuestros corazones. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y que nuestra fe sea nuestra espada más afilada». Las palabras de Josué resonaron en sus corazones como un tambor de guerra. Confiados y valientes, se prepararon para marchar hacia la tierra prometida, cada hombre llevándose aliento y fuerza de sus compañeras, sus esposas e hijos. Sin embargo, en el fondo, una desobediencia sutil se sentía en el aire, un eco de la advertencia divina que aún resonaba en la mente de su líder. Mientras Israel avanzaba, la reputación de su victoria se extendió como fuego entre la maleza. La noticia de su Dios, que había detenido el sol y les había otorgado triunfo, hizo temblar a los pueblos de Canaán. Pero en las ciudades fortificadas aún había quienes se aferraban a sus ídolos, creyendo que podían desafiar el poder del único Dios verdadero. La estrategia de los reyes se conformaba, trazando alianzas entre los filisteos y los amorreos, decididos a doblegar a los hijos de Israel ante la esclavitud del pánico. Un mensajero llegó a Josué con noticias de la inminente resistencia. «Los reyes están preparados para la guerra», dijo con voz temblorosa. «Ellos han unido sus fuerzas y planean atacarnos en la noche». Josué, sintiendo un profundo peso sobre sus hombros, pidió un momento de silencio. Se volvió hacia el Señor y en fervorosa oración clamó: «Oh Dios de Israel, tú eres nuestra fortaleza, nuestra luz y salvación. Infunde en nosotros tu poder y dirige nuestros pasos. Haz que nuestras almas no temen lo que el hombre pueda hacer, sino que solamente confiamos en ti». Esa noche, mientras sus hombres descansaban, Josué se quedó en la penumbra, sintiendo un fervor nuevo arder en su corazón. Recordando a la palabra que el Señor le había revelado, sentido que había más en juego que una conquista territorial. La batalla era una parte de un mensaje eterno que se extendía sobre generaciones. Sabía que su lucha en Canaán era también una batalla espiritual, y cada victoria podría llevar al pueblo a un entendimiento más profundo de su identidad como nación elegida. Cuando la mañana llegó, el pueblo de Israel estaba en pie. Josué se puso de pie ante ellos y mientras su mirada recorría los rostros llenos de determinación y miedo, una certeza lo llenó. El Señor de los ejércitos va delante de nosotros. Nuestras manos son su voz y nuestras espadas harán eco de su gloria. Hoy veremos la salvación que Él ha preparado para nosotros. De pronto, un temblor recorrió el aire. El cielo se oscureció como si se sintiera el eco de una tormenta. Josué sintió la mirada de Dios. Era cierto, aún había más que el pueblo tenía que enfrentar, algo mucho más grande que ellos.
Así, mientras el ejército se preparaba para el enfrentamiento, el consejo del cielo susurraba en el viento, sugiriendo que no solo enfrentaban enemigos físicos, sino que la sombra del sacrificio estaba a punto de lanzarse, abriendo el telón sobre el mayor plan de redención que jamás se había revelado. El pueblo de Israel debía estar listo, porque la historia de su fe estaba a punto de entrelazarse con la promesa de lo que estaba por venir. Está preparado porque el Señor ha de obrar hoy, y la tierra resplandecerá con su gloria. Todo estaba en su lugar, un enfrentamiento no solo de espadas, sino uno que afectaría el destino de la humanidad entera. Con el sonido de los cuernos resonando en el aire, el pueblo se dispuso a marchar. Josué se posicionó al frente, sosteniendo la lanza de su mano que reflejaba la luz del sol naciente. La tensión llenaba el ambiente, palpable como el polvo levantado por los pies de los guerreros. Soldados de Israel, hoy es el día que el Señor ha hecho, y en su nombre nos levantaremos, proclamó con fervor, sintiendo que el mismo Dios se movía en su corazón. Las ciudades de Canaán se alzaban, imponentes, custodiadas por hombres revestidos de armaduras y desesperación. Al acercarse, los ecos de sus cánticos de victoria fueron sofocados por la amenaza de la guerra inminente que se cernía sobre ellos. Los reyes de esas tierras, confabulando en sus palacios, no solo preparaban cercos de hierro y escudos, sino también planes de engaño para desanimar a los hijos de Israel. Sin embargo, cada paso hacia adelante por parte de Josué y su pueblo era ya un acto de fe. En su mente resonaban las palabras de Moisés: «No temas y no te acobardes, porque el Señor tu Dios va contigo». Deuteronomio 31:6. Era un pendón de esperanza que iluminaba el camino oscuro que tenían por delante. Y así, entre palabras de aliento y súplicas a Dios, se acercaron al primer terreno de batalla, la ciudad de Jericó, cuyas murallas se alzaban con arrogancia. A medida que los primeros rayos iluminaban las murallas de Jericó, Josué recordó la visión que había tenido aquella noche. Era más que una guerra terrenal. La lucha era también espiritual, una batalla por las almas de aquellos que aún adoraban a dioses ajenos, que se habían entregado a la oscuridad. «Veo el destino de esta nación en juego», pensó. Miró a hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar su vida por una promesa que aún no habían visto cumplida. Dios, si esta victoria es para tu gloria, entonces revela tu poder en este día. Con la orden dada, los sacerdotes comenzaron a tocar las trompetas y el pueblo marchó alrededor de las murallas de la ciudad, cumpliendo la instrucción divina tal como se había revelado a Josué. Así como el pueblo de Israel creó y caminó, también nosotros veremos la caída de lo que se levanta contra nuestro Dios, gritó con fervor. El séptimo día llegó, una vez más dieron la vuelta a la ciudad, y al sonar el cuerno, una orden se dio. «Gritad, el Señor nos ha dado hoy esta ciudad». Sus gritos resonaron como un trueno. El aire vibraba con fuerza celestial, y en ese instante las murallas de Jericó temblaron. Aquel día las murallas cayeron, un estruendo resonó, pero no solo por el impacto físico, sino porque el cielo se unió al clamor de la victoria. Josué vio la gloria de Dios manifestándose en un acto de pura gracia y poder. Los hombres de Israel avanzaron, conquistando así el primer eslabón en la cadena de promesas. Sin embargo, el susurro de la desobediencia aún permanecía en su corazón, reviviendo el eco de advertencias. ¿Acaso hemos honrado a nuestro Dios en todos estos sacrificios? La victoria que acabamos de experimentar ¿nos hará olvidar la voz que nos ha guiado? Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, la profunda inquietud de lo inesperado surgió de nuevo. Una sombra se dejó caer en su espíritu. Josué miró hacia el cielo, buscando respuestas.
Y mientras hacía esto, un ángel del Señor comenzó a descender, iluminando la tierra y revelando la profundización del plan divino. «Prepárate, Josué», resonó una voz profunda como el trueno. ¿Ves lo que acabas de conquistar? Esta victoria es solo un vistazo de lo que vendrá. La batalla que enfrentan es solo el principio de un conflicto mayor, donde se dirimirá el destino de muchos. Ahora, es tiempo de que reconozcan que cada conquista deberán hacerla bajo la luz de la obediencia y el sacrificio santo. Josué sintió que el aire se volvía pesado con la revelación, y en su interior se despertó una piedad renovada. «La victoria es tuya, Señor», gritó. Aún quedaba mucho camino por recorrer, y comprendió que la historia de Israel estaba intrínsecamente entrelazada con un Redentor aún no revelado. La sombra de la redención se cernía sobre ellos, y un susurro confirmó que su lucha apenas comenzaba. «Prepara el corazón del pueblo, porque en este avance no solo cosecharán victorias, sino que el eco de la redención empezará a resonar por toda la tierra. Tierras prometidas aún esperan ser reclamadas. Cada paso de fe encamina a la humanidad hacia la luz». Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Josué, con el corazón lleno de reverencia, convocó a todos los jefes de las tribus de Israel. Se reunieron en un claro cerca del campamento, las caras marcadas por la fatiga, pero el fuego de la victoria aún brillando en sus ojos. «Hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Hoy hemos tomado a Jericó», proclamó, su voz resonando con gravedad. «Pero debemos recordar que la obediencia es el fundamento de nuestra existencia como nación». Los hombres y mujeres de Israel asintieron, sintiendo el peso de las palabras de su líder. En sus corazones brotaba un nuevo entendimiento ante la revelación del ángel de Dios. La victoria era solo el comienzo, y la fidelidad sería la clave de su continuidad en la promesa. «Mientras avanzamos hacia nuestra siguiente conquista», continuó Josué, «deberemos hacerlo en santos pactos, y que cada uno recuerde siempre la advertencia que hoy nos fue dada». Los murmullos de incertidumbre llenaban el ambiente, y entre ellos un joven llamado Acán comenzó a apartarse, su corazón inquieto. En su pecho, una ambición incontrolable e insensata germinaba, una serpiente de tentación que le susurraba: «¿Por qué no tomar lo que te pertenece? Tu esfuerzo ha sido grande, mereces la recompensa». Acán miró hacia las ruinas de Jericó, donde los tesoros de los cananeos brillaban como una decepción tentadora. Las victorias pasadas podían ser seguidas por mártires, espejismos que embrujaban y desafiaban su lealtad. Mientras el pueblo volvió a los encargos del día, Josué, en su soledad, buscó nuevamente la dirección del Señor. «Dios, ¿qué harás a continuación? ¿Cuál es el futuro que planeas para nosotros? Ven, muestra tu poder y tus planes», imploró. Fue en este momento de súplica cuando el cielo pareció abrirse. Nuevamente, un ángel del Señor se presentó ante él, su rostro irradiante como el oro y su voz como un río cristalino. «Josué, he escuchado tu clamor. Prepara al pueblo, porque lo que queda por venir no solo es una conquista de tierras, sino un cumplimiento de promesas. No todo lo que miráis es un tesoro. Hay tesoros ocultos en el camino de la obediencia». Josué asintió, sintiendo una energía renovada fluir a través de su ser. «¿Cómo debo conducir a mi pueblo? ¿Cómo hemos de enfrentar la próxima batalla?» «El pueblo debe purificarse», contestó el ángel, sus palabras como una espada afilada. «Lo que se tomará de la conquista será consagrado a Dios. No hay lugar para la maldad, porque si el pecado entra entre vosotros, causará un cisma en el avance que anheláis». Los ojos de Josué se ensancharon, aturdido aunque comprendía. ¿Quién ha pecado que el pueblo deba purificarse? Acán es su nombre, resonó la voz, y su desobediencia traerá ruina.
ve y llama al pueblo de Israel a la confesión, porque el juicio puede estar más cerca de lo que piensan. Cada hombre aquí tiene un papel en el plan de la redención, pero solo a través de la santidad podrán ver la gloria del Señor. Con este nuevo mandato resonando en su corazón, Josué partió hacia el campamento, consciente de que esta revelación era más que un simple acto. Era un giro en la historia que podría cambiar el destino de Israel para siempre. Mientras, Acán, en la penumbra de su codicia, continuaba acumulando tesoros, ignorando el eco de la advertencia divina que resonaba en cada corazón israelita. «El oro y los objetos de valor serán mi gloria», murmuraba para sí, «y pronto no habrá quien me detenga». Pero repentinamente la tierra tembló de forma ominosa, como si respondiera a la lepra del pecado en el corazón de un hombre. Algo profundo y poderoso parecía estar a punto de desatarse. «Preparad vuestros corazones, porque lo que se ha sembrado en la oscuridad debe salir a la luz», resonó el eco divino en el aire, revelando que la lucha por la tierra era también un reflejo del eterno conflicto espiritual por el alma de cada hombre. Mientras el pueblo esperaba ansioso, Josué, con un firme propósito, respondió con determinación. «La lucha es por nuestras almas, la redención depende de nuestra obediencia». El camino hacia la tierra prometida no solo es físico, sino también espiritual. A veces lo que está oculto es tan peligroso como el enemigo visible. Así se acercaba un tiempo de prueba mayor, donde incluso un solo pecado podría poner en jaque las promesas de Dios. Como un eco, la voz del ángel reverberaba en su interior, presionando la verdad. Hoy es el día en que se decidirá más que una guerra, se forjará el destino de generaciones. Mientras tanto, Acán se adentraba más en su ambición desmedida, y las sombras se reunían alrededor de su corazón, listas para desencadenar un desenlace que cambiaría la historia de Israel para siempre. Cuando los vientos del atardecer comenzaron a soplar, llevando consigo las nubes de la incertidumbre, Josué se dirigió al pueblo con el corazón latiendo con la urgencia del mensaje divino. Convocó a los ancianos, a los sacerdotes y a los guerreros, todos ellos conscientes del peligro inminente que cernía sobre Israel. «Escuchad, pueblo de Israel», clamó, su voz resonando a través del campamento. «El Señor nos ha hablado, y su palabra es clara, debemos purificarnos». El silencio cayó pesadamente sobre la multitud mientras Josué continuaba. «Acán, hijo de Carmi, ha traído maldición sobre nosotros al tomar de lo que era consagrado al Señor. Debemos enfrentar esta desobediencia, pues no podemos avanzar hacia lo que el Señor nos prometió con un corazón manchado por el pecado». Cada palabra de Josué era un clamor lleno de autoridad, pero también de tristeza. Las caras de los israelitas mostraban miedo y consternación. Entre ellos, el joven Acán, sintiendo el peso de su secreto, comenzaba a cuestionar su elección. «¿Cómo podemos liberarnos de esta maldición?», preguntó un anciano de la tribu de Judá, su voz llena de inquietud. «¿Qué debemos hacer para que Dios restablezca su favor sobre nosotros?» «Dios es santo, y sus caminos son justos», respondió Josué con fervor. «El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Debemos reunirnos, confesar nuestros pecados y entregar lo que ha sido consagrado». El murmullo de la congregación creció como un rugido de olas, resonando con murmullos de indignación, suspensión y un temor reverente de aquel con quien debían presentar sus corazones. Mientras esto sucedía, Acán notó las miradas que se dirigieron hacia él, acusatorias e inquisitivas, como si la luz del sol se hubiera centrado en su ser.
Las palabras del líder resonaban en su mente, y la ambición, convertida ya en desobediencia, pululaba en su pecho como un veneno. ¿Por qué elijo mantener lo que fue maldecido? ¿Qué valen estas riquezas si al final traen sobre mí y mi familia el juicio del Altísimo? Se vio arrastrado en su propia lucha interna, mientras el temor comenzaba a calar en sus huesos. La multitud se reunió en un círculo, y con ansias de purificarse, comenzaron a acusar y confesar en voz alta. «¡He pecado!», gritaba uno. «¡Me he apartado de sus caminos!». Así, cada voz clamaba por redención, un clamor que llegaba hasta los cielos. Josué, vigilante, sabía que el arrepentimiento sincero era el camino a la liberación. En medio de esta intensa liberación espiritual, los ojos de Josué, guiados por la percepción divina, se posaron en Acán. Bajo la potente sombra de su pecado, el joven temblaba, sintiendo que la verdad ya no podía ser contenida. Con un peso aterrador, sabía que la revelación de su indiscreción se acercaba. En su mente, las palabras del ángel flotaban como una advertencia. Si el pecado entra entre vosotros, causará un cisma en el avance que anheláis. De pronto, el ambiente se tornó denso y frío, como si el cielo se vigilara a cada corazón que confesaba. «Acán», llamó finalmente Josué, su voz impregnada de un poder que no podía ser ignorado. «¿Por qué has desobedecido la orden del Señor? ¿Por qué has traído maldición sobre nosotros?». Con el rostro pálido, Acán sintió cómo los lazos que lo ataban a su ambición comenzaban a deshacerse. «He pecado contra el Señor», exclamó con un profundo quebranto. «He tomado del anatema y desobedecido sus mandamientos». Las palabras le salían del alma, mientras los murmullos se transformaban en miradas de horror y compasión. «Es tiempo de confrontar la verdad», dijo Josué. «Haremos un juicio según la palabra del Señor. Lo oculto saldrá a la luz». A medida que el pueblo escuchaba, la tensión era palpable. La respuesta de Dios no tardaría en seguir. En ese momento, el cielo se oscureció y un rayo iluminó el horizonte, como un avisador del juicio divino que se acercaba. La respuesta del Altísimo resonó en sus corazones, preparando el escenario para el cumplimiento de un decreto antiguo. Mientras el pueblo miraba llena de temor y expectativa, un susurro del cielo se escuchó. «La desobediencia traerá destrucción, pero la obediencia será la senda a la salvación». A medida que la revelación de su pecado se desnudaba ante el inminente juicio, el pueblo de Israel se preparaba no solo para aceptar la verdad, sino también para enfrentar las consecuencias de las decisiones de uno que podrían afectar a todos. «Un acontecimiento monumental está cerca de ocurrir. El cielo ha comenzado a moverse por la fe y la respuesta del pueblo», susurraba el ángel. «Quizás el tiempo de redención está más próximo de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar». Josué, la última batalla, un encuentro decisivo en la tierra prometida. La atmósfera de expectativa y temor llenaba el campamento israelita. Tras la revelación del pecado de Acán, el pueblo se encontraba en un estado de profunda reflexión. Josué, aún abrumado por las implicaciones del desafortunado acontecimiento, reunió a los ancianos y a los líderes de las tribus. El viento susurraba entre las tiendas, como si la misma creación aguardara ansiosamente la respuesta del Altísimo. «Israelitas», comenzó Josué con firmeza, «hoy el cielo nos llama a una profunda purificación. No podemos avanzar en nuestras conquistas si permitimos que el pecado persista entre nosotros. Hemos fallado y debemos rendirnos ante el juicio del Señor, pues solo con una nación unida y recta podremos tomar en posesión la tierra que ha prometido». Mientras el acoso del juicio de Dios comenzaba a inquietar sus corazones, Acán se hallaba en un estado de desesperación.
Las riquezas que había acumulado pesaban sobre él como rocas. ¿Qué ha hecho mi ambición?, pensaba, sabiendo que el peso de su pecado no solo lo aplastaba a él, sino que también amenazaba a toda una nación que había sido elegida por el Creador. El día transcurrió entre oraciones y confesiones, clamores por la justicia divina resonando en un coro colectivo. Al llegar la noche, el cielo estrellado se mostraba como un espejo de penitencia y esperanza. Durante aquella oscura vigilia, Josué se acercó al santuario, buscando la dirección del Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha nuestro clamor. Señor, somos un pueblo caído y te pedimos que nos guíes a un ajuste. Permítenos escuchar tu voz en este tiempo de angustia. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre el líder, revelando un camino que podría restaurar a Israel. El pecado ha de ser expiado, resonó una voz clara en su corazón. Reúne al pueblo y que vengan ante mi presencia. Los nombres y los corazones desobedientes deben ser expuestos. Lo oculto no puede permanecer entre ustedes. Josué sabía que era el momento de actuar. Mañana en la mañana traeré la tribu de Judá delante del Señor, anunció a su consejo, con la convicción que sólo la clara comunicación divina puede proporcionar. Así comenzaremos el proceso de purificación y rendición. Con la luz del alba, el pueblo se reunió en el claro, con Acán entre ellos, temblando bajo la presión de su propio encubrimiento. En su alma, una batalla se libraba entre la verdad que debía revelar y el temor de las repercusiones que enfrentaría. Cuando las tribus se alinearon, sus corazones palpitaban en un unísono de incertidumbre. «Familias de Israel», proclamó Josué con voz potente, «el tiempo de rendirse ante el Señor ha llegado. Cada uno de ustedes será llamado para presentar su nombre ante Él, y sólo así podremos avanzar con la autorización de Dios». Uno por uno, los nombres comenzaron a ser llamados, y al final de cada tribu retumbaba un eco en la mente de Acán. Cuando finalmente se llegó a su tribal, el corazón del joven latía con fuerza desmedida. «Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, ¿pide el Señor que te presentes?», resonó la voz de Josué, como un eco divino que retumbaba en su alma. En ese instante, la certeza abrumó a Acán. «Señor, he pecado contra el Dios de Israel», confesó, su voz quebrándose. «Tomé del anatema y desobedecí tu mandato. Me dejé llevar por el oro y los tesoros, y he traído vergüenza sobre mi pueblo». El silencio que siguió fue pesado. El aire se volvió denso como si la tierra misma contuviera la respiración. En un acto de obediencia, Josué pronunció la siguiente palabra, cargando el peso de la justicia. «Acán, tu pecado ha causado la tragedia en nuestra tierra. En la luz de la revelación, la desobediencia debe ser expiada». Los murmullos entre la multitud se transformaron en un grito de angustia. «¡No!», exclamaron unos, mientras que otros entendieron que el sacrificio era necesario para restaurar el favor de Dios. «Todo lo que has tomado debe ser devuelto, y tú, junto con tu familia, cargarán el costo de tu elección», clausuló Cailaus endurecido con determinación ahí mismo, frente a la nación que había traído a sus pies la promesa. Se sintió la tensión creciente, como si el cielo y la tierra estuvieran por desatarse. Entonces, como un intuido presagio del juicio, el ángel del Señor habló. «Escuchad, pueblo de Dios. El corazón del Señor es fiel, pero la justicia debe ser honrada. Esta es la obra de redención que de su desobediencia se ha forjado». Así, Acán fue llevado con su familia y los tesoros maldecidos a un lugar designado en el valle. Cuando se levantó la piedra de juicio, la nación sintió el peso de su separatismo. «En esta decisión hemos de ver una esperanza renacer», prometió Josué, mientras el eco de la verdad transformaba la herencia.
Con el corazón pesado, Acán fue condenado, pero supo que su sacrificio abriría el camino para que Israel marchara en libertad. Mientras los israelitas miraban con tristeza, apreciaron que en la reprimenda divina había un llamado a la obediencia que fortalecería su vínculo con el Altísimo. Después de la expulsión de Acán, el pueblo se reunió una vez más en un deseo renovado de restauración. «El juicio ha sido un paso necesario», exclamó Josué, «pero ahora busquemos la dirección del Señor, pues cada paso en la tierra prometida debe ir acompañado de un corazón puro y obediente». La presencia del Señor descendió nuevamente sobre ellos, y un profundo abrazo de lavado espiritual comenzó a refrescar a todo el pueblo. La aceptación y el arrepentimiento florecieron en confesión. Israel, hoy hemos sido restaurados, regocijémonos porque el camino hacia adelante está asegurado en la verdad. Al caer la tarde, mientras el sol dorado comenzaba a ocultarse, Josué miró hacia el horizonte expandido que se abría ante ellos. «Prepárense», advirtió, «porque la tierra que el Señor nos ha prometido está a la vista, y es tiempo de que nos levantemos y tomemos lo que nos pertenece». El destino de Israel se encontraba en un crisol crucial de fe y obediencia. Un compás de promesa se desplegaba mientras el pueblo de Dios miraba hacia un futuro lleno de esperanza y desafío. La historia de redención había cobrado un nuevo impulso. Sin embargo, en el rincón más oscuro de Canaán, sombras antiguas se movían, preparándose para su propia batalla contra la voluntad de lo alto. Así comenzó el viaje hacia la conquista de un nuevo destino, un nuevo capítulo de la voluntad soberana de Dios que a través de cada desafío y victoria continuaría revelando su gloriosa luz.